Vulpecula, Fanfic 1G, capítulo 13. Entre osos y lobos. Así que mi hijo pasa la mitad de la tarde y toda la noche con su amigo. Y hoy viene a casa al mediodía solo para decirme que va a irse de nuevo. En el futuro, ¿vas a informarme de que te mudarás con Filche al fin del mundo? Dime qué demonios está pasando. Su padre no estaba molesto. Este hombre era una montaña de paciencia y buen humor. Ni siquiera se le notaba un poco preocupado. Lo miraba con una ceja enarcada y orbes que brillaban por curiosidad, simple y sana curiosidad. ¿Desde cuándo tú y yo nos cuestionamos nuestros planes? Yo no he dicho nada sobre tu idea de ir de excursión mañana, de lo cual no me habrías dicho y yo no estaría enterado si no hubiera visto la marca en el calendario. Sus mejillas se sonrojaron y aclaró su garganta incómodamente. Tienes razón, murmuró. Nosotros deberíamos cambiar los viejos hábitos. Dange detuvo lo que hacía para mirar fijamente a su padre. Oye, yo no estoy quejándome, estamos bien. Siempre hemos estado bien. El hombre se acercó para darle un fuerte y cálido abrazo, de esos que pocas veces se daban uno al otro. Era suficiente para expresar todo lo que posiblemente no se dirían en una vida. Entonces, ¿saldrán de nuevo? Iremos al río, respondió sonriente, regresando a meter su bañador y otro par de zapatos en el saco que llevaría consigo. El señor le dijo despacio, dirigiéndose a la estancia en donde leería por varias horas con una tercera taza de humeante café. A lo lejos, rió quedamente y gritó. Suena a que Jae tiene una cita. Estaban no muy lejos de la catarata, pero lo suficiente para no correr peligro. Aunque ambos eran aventureros, ninguno se arriesgaría a morir por imprudencia. Tange salpicaba a Hirche mientras éste saltaba las piedras sin querer entrar al agua. Ya ven, le ordenó. Deja de ser una princesa y entra. Está al lado ahí, bufó, estremeciéndose de solo sentir las gotas llegar a sus piernas. Tange rodó los ojos. Cuando estaba saltando otra piedra, ésta se hundió con su peso y cayó de lleno al agua. Salió a la superficie tosiendo estruendosamente, sintiendo arder sus fosas nasales y su garganta. Hugh, ¿estás bien? Dange sostuvo su rostro con ambas manos. Su expresión angustiada lo desconcertó. Había esperado que estuviera riéndose de él como una hiena. Estoy bien. ¿Seguro? ¿Te has golpeado la cabeza? ¿Tragaste agua? ¿No? Frunció el ceño y se apartó lentamente. No, ¿y tú? Down daría la cabeza confundido, pero aliviado porque él estaba perfectamente luego de su torpe caída. Su sonrisa emergió nuevamente y despeinó su empapado cabello. Al menos ya estás aquí. Hyuk-jae no sabía si le gustaba este nuevo zorro o preferiría al anterior porque era más fácil de odiar. Aunque sentir que alguien se preocupa por ti es inusualmente satisfactorio, estuvo a punto de fingir estar herido solo para hacer que Dong-hye lo mimara como a un niño. Lástima que la idea no llegó a su mente a tiempo. No estaba muy profundo, por lo que nadar no era algo que pudieran hacer sin rasparse las rodillas. Así que comenzaron a jugar salpicándose mutuamente, aunque no tenía sentido considerando que ya estaban lo suficientemente mojados de pies a cabeza. Ambos encontraban reconfortante volver a sentir la corriente del río. Había algo mágico e inexplicable en él. Eunkyul tiró de su camiseta, que se adhería incómodamente a su cuerpo, y la lanzó a la orilla junto a sus pertenencias. Ahora solo llevaba puesto el bañador. Dong-hye no había prestado atención a su torso hasta que la luz brillante del sol iluminó la blanquecina piel y sus ojos fueron atraídos hacia el musculoso abdomen, cosa que no pasó desapercibida por el zorro. ¿Debo agregar pervertido a la lista que te define? No puedes. Río con las mejillas coloradas. Sería un pervertido solo
Si ahora fuera a tocarte deliberadamente y luego fingir que fue un accidente y seguir haciéndolo durante todo el día. ¿Lo has pensado? Lo acusó. ¿Y qué si lo he hecho? Son mis pensamientos, no puedes meterte con eso. La atracción estaba ahí y era innegable. Ninguno iba a esforzarse demasiado en disimularla. Quien no muestra lo que siente y no dice lo que quiere, jamás lo obtiene. La atracción estaba ahí y era innegable. Ninguno iba a esforzarse demasiado en disimularla. Quien no muestra lo que siente y no dice lo que quiere, jamás lo obtiene. Con una media sonrisa bajó la mirada. Haría falta solo un paso y tendría a Donkey justo en donde lo quería. Sin embargo, su atención fue atraída por un hermoso y gigantesco pez que se dirigía hacia ellos. Donkey también estaba mirándolo, siguiéndolo atentamente hasta que cruzó entre ellos. Ambos se giraron en la dirección en la que había llegado. Sus sonrisas se agrandaron al ver a decenas de peces zambullirse precipitadamente hacia ellos. Hyuk-chae le dio un corto vistazo antes de repentinamente comenzar a correr. Dong-hae estaba desconcertado. Esperó a que se detuviera antes de llegar a las truchas, pero no lo hizo. Eso es muy infantil, exclamó. Vas a hacerte muchos cortes, ven aquí. El mayor ignoró sus advertencias. Se estremeció cuando sintió las escamas rozando sus pantorrillas y tobillos. Dio saltos cuando sintió que podía pisar algún pez y aun cuando estos se escabullían fácilmente, y rió a carcajadas en el segundo en que uno de sus pies se atascó con las piedras y el fango del fondo. ¿Estás bien? Sin aliento respondió. Ven aquí a ayudarme. Imposible, murmuró para sí mismo. Lo que había hecho era un viejo juego de niños. ¿Acaso te asustan algunos peces? Dange entrecerró los ojos. Las truchas estaban a menos de 1 metro de él y otro grupo se acercaba, seguidos de otros. Sin pensárselo un segundo más, intentó correr. Las piedras se clavaban dolorosamente en sus pies y el río lo empujaba con fuerza. Al atravesar a los peces, su rostro se compungió por la sensación extraña e incómoda, pero estaba riendo. Reía como un loco porque sin importar lo absurdo y simple que era, no podía dejar divertirse. Una vez estuvo junto a un Hugh. Ambos continuaban desternillando mientras intentaban liberarlo. Rápido, aquí vienen más. Los peces habían empezado a dar corbetas. Cuando Donge se inclinó a excavar, uno salió a la superficie y golpeó su boca y nariz con la cola 2 veces. ¡Ah, demonios! Se irguió demasiado rápido y cayó de espalda. Hyuk-chae solo se dedicaba a reír y sostener su adolorido estómago. Tardó varios minutos en estirar su mano para ayudarlo a ponerse en pie. Es claro que te encantan las desgracias ajenas, luces feliz. Tal vez debiste decirme desde un principio que solo necesitabas que una jodida trucha me diera un par de bofetadas. Ha sido increíble. Respiró profundamente, con una sonrisa de oreja a oreja que logró distraerlo. De hecho, los dos estaban perdidos en diferentes puntos. Hugh no salía de su cautivadora mirada ámbar. Lentamente fueron acortando la distancia y a solo unos centímetros lo sujetó por la nuca y le besó desesperadamente. Solo lamió el contorno de sus labios antes de adentrarse en su cavidad. Sus ojos fueron cerrándose y él entregándose enteramente a ese lo que sea. Puede que estuviera llegando a esa etapa en la que estaban ligeramente excitados, pero el gruñido que se escuchó a su alrededor no venía de ninguno de ellos. Rápidamente se separaron y dieron vueltas sin saber qué era lo que iban a encontrar. Jamás cruzó por sus mentes que aquello sería un oso. Vaya, debieron suponerlo. Hugh, el aludido le indicó que guardara silencio. El garrafal oso negro estaba observándolos parado en sus 2 patas traseras. No es que fuera un experto, pero sospechaba que el animal estaba molesto con ellos, posiblemente por haber terminado de ahuyentar a su almuerzo. Mierda. ¿Qué hace un oso aquí? Viven en las montañas.
murmuró dando un paso atrás, con las orejas encogidas y la cabeza baja. Ellos no pescan, este lo hace. Se quedó sin palabras solo de ver cómo el animal se aproximaba a ellos con gruñidos bajos e intimidantes. Su corpulento cuerpo y garras ya eran suficientes para querer llorar y arrinconarse en alguna parte. Quizás el oso negro prefiere la carroña y la fruta, pero estando colérico parecía bastante dispuesto a tragar a 2 zorros de un mordisco. No les dio tiempo de hacer absolutamente ningún movimiento. El zarpazo llegó de un segundo a otro y le envió a la orilla del río como si no fuera más que un juguete. Los instintos de Danje despertaron. El miedo se evaporó y su ira burbujeó en la sangre. Los zorros no buscan problemas en lugares en los que sabes que no tendrían oportunidad, pero cuando se han apegado a alguien, pueden llegar a ser igual de estúpido que los humanos y luchar a ciegas por defenderlo. Mostró sus colmillos al oso y sus finas garras que no igualaban para nada las suyas. El fiero animal profirió un gruñido que hizo a las aves volar fuera de sus nidos y sacudió las ramas de los árboles cercanos. Hyuk-che, aún inconsciente, no podía ver cómo Danje se colocaba a unos metros de él, enfrentando valientemente a su agresor, comportándose igual que un perro guardián con su amo en problemas. El oso continuaba bufando y a veces que intentó darle una zarpada. El zorro lo esquivó hábilmente, pero sin duda su suerte no duraría mucho. Cansado de la tensa danza, Donge iba a lanzarse encima y morder con toda su fuerza en el cuello. Una idea increíblemente idiota. Hyuk-che volvió en sí justo a tiempo para detenerlo, corriendo a su lado con dificultad y desequilibrio. No, detente, le ordenó sin alzar la voz. Para asegurarse, le sostuvo del brazo con fuerza. El oso había retrocedido, pero continuaba exponiendo sus letales colmillos. Hyuk-che encerró los ojos y bruscamente alzó un brazo. Su corazón se encogió dolorosamente cuando el oso se encogió y volvió a gruñir. Donge quiso soltarse, imaginando lo erróneo. Espera, no está molesto, está asustado. El zorro rojo frunció el ceño, miró el pecho de Hyuk ensangrentado por las heridas de sus garras y negó con la cabeza. ¿Y por eso ha intentado matarte? Sí. Hyuk-che estaba mirando fijamente al oso, y el oso lo miraba a él. Era difícil diferenciar si estaba asustado o irritado. Quizá ambos, pero no cabía duda de que predominaba la desconfianza. Un animal debe aprender a defenderse de sus depredadores y sobrevivir en un hábitat gobernado por ellos, atacar o ser atacado. Tiró del brazo de Danke y los obligó a inclinarse con él. ¿Qué demonios hacemos? Mostrarle que vamos a irnos y dejarlo en paz. Continuaron con las cabezas bajos y salieron del agua con pasos lentos y largos. Sus pertenencias estaban al otro lado, pero no podían ir por ellas. Una vez en tierra, sintieron el aliento del oso negro en sus nucas. Ambos se estremecieron, pero no se atrevieron a moverse en sus sitios hasta que escucharon que se había apartado. Eso había sido una última advertencia. Una vez lejos de ahí, muy muy lejos, Hyuk-che y Dange se permitieron soltar todo el aire contenido. ¡Santa mierda! No puedo creerlo. Acabamos de escapar de un oso. No, suspiró el mayor. Él acaba de dejarnos ir. Tenemos suerte. Si no hubiera estado ligeramente dudoso de si éramos humanos o animales, nos habría destrozado en ese mismo instante. ¿Pero por qué demonios nos atacó? Humanos o sordos, no habíamos hecho nada para fastidiarlo. Ha ido a pescar y a divertirse como nosotros, pero al vernos ahí tenía que ponerse alerta. Somos el enemigo, Jael. Por supuesto que no iba a darnos la oportunidad de hacerle daño. George continuó caminando, sacudiendo su cabeza para secar todo el agua posible de su cabello. Danje se quedó atrás realmente pensativo. No olvidaría cómo su mente se nubló cuando el zorro blanco fue dañado. Tampoco esa versión de Hyuk-che que parecía estar conectada con todo ser vivo. Simplemente era maravilloso. Sonrió y volvió a su lado. ¿Es profundo?
inquirió refiriéndose a sus heridas. Hyuk-bukeo mirándose a sí mismo. Ah, nada peor que ser mordido por un zorro rojo en la adolescencia, pero gracias por preguntar. Los zarpazos se mejoraron en un par de horas después de limpiar la sangre. Tenía experiencia con las lesiones gracias a su intrépida juventud, y su cuerpo trabajaba rápido, yendo en contra de las sugerencias de Donghae. No fueron a casa por otro cambio de ropa. El clima era mejor que antes y podían soportarlo usando solo un bañador. Además, no quería salir del bosque aún, no cuando estaba pasándola tan bien después de su increíblemente extraña mañana. Se encontraban recostados en el pasto fresco, sin hacer nada en especial, solo mirarse de vez en cuando, con sonrisas que otros llamarían absurdas e infantiles. Danje a veces se revolcaba en la hierba y estornudaba al inhalar el polen de las flores. Encontraba un poco de placer en hacerlo y su jugueteo tenía a Hirche riendo quedamente. Cada minuto que transcurría llegaban a conocerse un poco más. Cada hora hacía más estrecho el abismo. Ciertamente no habían estado perdiendo el tiempo. Las insignificantes aventuras habían formado aquel vínculo. Incluso el silencio más prolongado tuvo su aporte a la amistad más disparatada que se les pudo ocurrir al universo. Sus razones tendrían para haber tirado los dados a favor de Hyukche y Donghae. Acoplar sus difíciles personalidades requería hacer bastante esfuerzo y arreglos que debían seguir puliéndose hasta conseguir las piezas perfectamente encajadas, al menos lo mejor posible. Iniciaron a molestarse, tirando de mechones de cabello y empujándose cada vez con mayor fuerza. En poco tiempo estaban rodando en la hierba sin importar qué tan mal terminaran. Algunas mordidas se agregaron a la diversión, volviendo en el tiempo a la edad de 4 años, donde los juegos eran rudos y peligrosos. Sin embargo, cuando Donghae terminó encima de su adversario, regresaron a esa penosa etapa de la juventud, adultez, en la que algo así despierta otro tipo de emociones, menos inocentes. Ese aroma, pino y chocolate, podía sentirlo. Chukche, en cambio, olfateó fresas y tierra húmeda. Jamás imaginó que ambos olores podían combinarse. Usas una extraña loción. ¿Tú crees? Sonrió lascivo con las mejillas levemente sonrojadas. No uso ninguna. Chukche no podía creerle. Estaba seguro de que el peculiar aroma provenía de Donghae, pero no lo había sentido antes porque en definitiva no había estado ahí. El zorro rojo se quitó de encima y le miró de una manera que decía, alcánzame si es lo que quieres. Un Gil lo quería, sobre todo ya que pocas veces conseguía una buena propuesta, y Danje era tan ardiente. Estaba a punto de tomarlo por la cintura y someterlo con su lengua en su boca. Las imágenes mentales ya estaban ahí para cuando necesitara ideas de qué hacer con él una vez que el bañador azul estuviera fuera de alcance. Pero sus desenfrenos fueron inoportunamente estropeados por un híbrido lobo verdaderamente impresionante. Vaya, hola. La sonrisa amplia y juguetona en la boca de Donge dejaba claro que el sujeto le agradaba bastante. De hecho, era esa misma sonrisa que solía regalarle a cada buen trasero en la comunidad mientras paseaba. Hyukche casi olvidaba que el zorro era incorregible. ¡Ey! Respondió lanzándole una mirada depredadora, descansando con los brazos cruzados en el árbol más cercano. Me perdí. Realmente siento estar invadiendo. Churche iba a decir algo. Era su turno para deshacerse del can antes de que se tuviera que ver con ambos. Se enviaban mensajes lujuriosos con los ojos mientras él continuaba ahí como un imbécil. Tan solo había pasado un minuto y ya sentía que era quien estaba interrumpiendo. Invade todo lo que quieras, hombre. De verdad que yo no tendría ningún problema. El lobo rió luego de darle un gruñido. He querido llegar a las ruinas. Pensé que este era un atajo, aunque honestamente no estoy molesto por desviarme. ¿Está mal si te pido que me lleves allí, zorrito? El diminutivo había sido
Había sido en un tono que desagradó a Nietzsche por dos razones. Sonaba ofensivo y a Danje le importó un carajo. Su mandíbula se tensó y su respiración se volvió irregular y pesada. Tengo toda la noche, puedo llevarte a donde sea. Solo fueron 3 minutos y él ya estaba abandonándolo por un completo extraño. Sabía que no debía haber confiado en un zorro rojo. Debía continuar odiando a los lobos y no solo a los licántropos. Al verlo levantarse y sacudirse el polvo y el pasto, su corazón se encogió un poco. Volvió a encenderse al descubrir al otro híbrido observando el torso de Danje y sus largas piernas. Se controló para no mirarlo como si quisiera arrancarle la cabeza con los dientes. No era propio de él mostrar su cólera. ¿Pero iba a permitir que Danje realmente se fuera? Visto desde otra perspectiva, debía cuidar mejor de su mascota. Siendo que el zorro estaba pegado a él, era su responsabilidad cuidarlo y no permitir que alguien jodiera sus planes. Quizás no iba a prohibírselo porque jamás obligaría a nadie a quedarse a su lado. Cualquiera podía irse cuando quisiera porque él no necesitaba a nadie. Sin embargo, le daría la oportunidad de pensarlo mejor antes de hacerlo. Aclaró su garganta con voz profunda, lo llamó. El aludido se giró a mirarlo un poco sorprendido, como si hubiera recordado que inicialmente estaba con él y sus mejillas se sonrojaron intensamente. Vuelvo en unos minutos, ¿vale? ¿Así que te vas? Él necesita ayuda, Hugh. Claro, ironizó. Arrugó los labios y apartó la mirada. No se percató de que se había visto como un niño haciendo una rabieta, pero lo hizo cuando ambos chicos ahí presentes dieron por ello. Daje un poco más discreto. A nadie le gusta hacer el reír de otros, por lo que Hirche se puso en pie inmediatamente y dio media vuelta. ¿Nos vamos? Esperó por última vez que Danje se negara y lo siguiera como comúnmente hacía, pero no sucedió esta vez. Te veo un rato, Hugh. No quiso responderle, pero de haberlo hecho, le habría gritado que en definitiva no volvería a verlo. ¿Exagerado? No cuando estaba así de herido y molesto. Apenas había avanzado unos metros por lo que aún podía escucharlos. ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Luce como Elizabeth Frankenstein. Río el lobo. Respira, respira hondo. Se repetía al mismo tiempo que aceleraba el paso. Ninguno de ellos valía la pena. No valían el esfuerzo, si eres rápidamente reemplazado, pero al final ni siquiera estos pensamientos lograron contenerlo de dar la vuelta y acercarse peligrosamente al intruso. La mano del sucio perro estaba puesta en la espalda baja del Liranque. Sus cejas se elevaron y sus puños se cerraron con fuerza, incrustaron sus garras en las delicadas palmas. ¡Ey! Le llamó con una tranquilidad que los haría temblar a todos. Tal vez no debería entrometerme, pero estoy curioso. ¿Qué pensarían los de tu manada de esto? ¿Ser gay está permitido ahora? Como si de pronto descubriera que el zorro está repleto de pulgas, puso distancia entre ellos de un salto y aclarando su garganta incómodamente. Habría sido gracioso, pero no había espacio para risas. Típico cobarde. Supongo que no quieres saberlo, entiendo. Ahora puedes encontrar el camino por tu cuenta, ¿o no, imbécil?